Buenas tardes, a nombre del Centro Médico ABC les damos la bienvenida a nuestro webinar Importancia de la salud renal en adultos y niños. Comenzaré por presentarles a nuestros dos ponentes. Doctora Amaya Caviedes Aramburu. Actualmente ejerce su práctica médica como nefróloga en Centro Médico ABC, adscrita al Departamento de Nefrología y Medicina Interna en Centro Médico ABC, profesora adjunta del curso de nefrología de la Universidad Panamericana, profesora adjunta del curso de nefrología de pregrado en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, egresada de nefrología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y egresada de medicina interna en el Centro Médico ABC. Por su parte, el doctor Alejandro Luna Sánchez es nefrólogo pediatra, egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, médico adscrito al Servicio de Nefrología del mismo hospital, coordinador hospitalario de donación y trasplantes de ambos campus del Centro Médico ABC, avalado por el Senatra, nefrólogo pediatra activo en los programas de Cardias, así como preventivos de la Clínica Brimex y Amistad del Centro Médico ABC. Es miembro de la Sociedad Médica del Centro Médico ABC, miembro del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, profesor del curso de la subespecialidad de nefrología pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es profesor titular del curso de enfermería en nefrología en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo será la dinámica de nuestra sesión el día de hoy? Durante la primera parte, la doctora Maya Caviedes hablará sobre la salud renal en adultos y posteriormente tendremos la participación del doctor Alejandro Luna, experto en niños. Nuevamente, gracias por unirse y damos inicio. Hola, muy buenas tardes. La doctora Caviedes, como me presentaron. Esta plática va a ser con la intención de dar una idea, un panorama muy general a ustedes pacientes sobre qué es la salud del riñón y encaminado muchísimo a entender cuáles son los factores que propician que el riñón falle, tanto de forma aguda como de forma crónica, así como dar un panorama general para que ustedes traten de entender cuáles son los diferentes problemas que pueden atacar y generar este problema que es actualmente tan importante, que es la insuficiencia renal en México. Entonces, vamos a empezar la plática definiendo qué es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, a grandes rasgos, es un deterioro que puede ser algo agudo o crónico de la función del riñón. Este deterioro puede estar causado por alteraciones propias del riñón, es decir, alteraciones que pasan dentro del riñón, así como enfermedades sistémicas que de forma secundaria afectan al riñón. Yo creo que esta es una enfermedad que para que nosotros le pongamos mucha atención hay que entender cuál es el impacto actualmente de pacientes y cuál es la cantidad de pacientes que tenemos en México con problemas renales. La realidad es que la enfermedad renal cada vez cobra mucho más peso, ahorita lo vamos a platicar por qué, porque hay dos enfermedades que causan alteraciones renales de forma secundaria, que son enfermedades muy prevalentes a nivel mundial. De ahí que actualmente la incidencia, es decir, la cantidad de pacientes enfermos en México, en el país, por problemas renales, son 377 pacientes por cada millón de habitantes. Si tomamos en cuenta que el último control del INEGI nos habla que somos 126 millones de mexicanos, evidentemente dentro de ese número muy grande estamos divididos en adultos y en niños. Imagínense ustedes la trascendencia, es decir, la cantidad de pacientes con enfermedad renal que tenemos actualmente y que evidentemente vamos a tener con el tiempo si no hacemos algo al respecto. Eso podría ser hablando de enfermedad renal crónica, y también hay otra parte que ahorita la vamos a explicar con detenimiento, que es la falla renal aguda, que también tiene un papel bastante importante, sobre todo a nivel hospitalario. En general, de todas las causas, tanto insuficiencia renal aguda como crónica, los problemas del riñón, dejémoslo así, son las primeras 15 causas de hospitalización en México. Entonces, de ahí que esta enfermedad o estos padecimientos tienen un papel y un peso muy importante
desde el punto de vista de la medicina. Esta diapositiva es muy importante para entender por qué la insuficiencia renal, como les decía previamente, es una de las principales causas de hospitalización, una de las principales causas de atención médica en nuestro país. Y aquí está la razón. La diabetes y la hipertensión, que son dos enfermedades bastante prevalentes en nuestro país, tanto por nuestra carga genética como por factores ambientales, dietéticos que se han modificado en los últimos 10, 20 años, han llevado a que estas dos enfermedades, que son muy prevalentes, sean las dos principales causas de afección y de deterioro de la función del riñón, siendo la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes del adulto, que normalmente conocemos y es la que oímos en la calle, genera un 54% de las alteraciones en el riñón, sobre todo asociados a fallas renales crónicas, que es lo que lleva a diálisis y a todo lo demás que vamos a platicar, y así como hipertensión. De ahí que si sumamos solamente las dos primeras enfermedades, da un total aproximadamente de mayor del 70% de causas de afección del riñón. Dos enfermedades que son totalmente prevenibles y totalmente tratables, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante tener en cuenta estas causas, ¿no? Para poder prevenir y hacer algo al respecto. Otras causas son glomerulopatías, que estas son enfermedades propias del riñón. Hay un porcentaje nada despreciable de causas que nunca se sabe la etiología, que se le llama no determinada. Y en nuestro país, la enfermedad poliquística, que es que el riñón se llena de muchos quistes, que hace que el riñón deje de funcionar, se llama enfermedad renal poliquística. Eso tiene un papel, un porcentaje mucho menor a diferencia de otros países. Ahora bien, entendiendo el peso que tiene esta enfermedad en nuestro país y que tiene este peso en enfermedades desde el punto de vista de nefrología y de la medicina, lo que sigue para que ustedes entiendan es cómo se clasifica. Vamos a hablar de una clasificación a grandes rasgos de la enfermedad y de ahí vamos a ir atacando o viendo sus diferentes causas y los posibles tratamientos. En general, la insuficiencia renal se clasifica a grandes rasgos según su duración. Se clasifica como aguda, subaguda o crónica. Evidentemente, como su nombre lo dice, esto depende del tiempo en donde se instaura la enfermedad y el tiempo en el que dura la enfermedad. Esto es bien importante entenderlo porque aquí, si uno como paciente está educado y tiene lugares a los cuales puede acudir o tiene seguimiento con su médico, la ventaja de esto es que de algo agudo se puede parar y no convertirse en algo subagudo y finalmente en algo crónico, que desgraciadamente en medicina todo lo que es crónico ya no tiene remedio y generalmente las opciones de tratamiento o de tratamiento reversible o curable es mucho menor. Aguda se clasifica como algo que afecta al riñón y que se instaura en días. Subagudo es algo que afecta el riñón y más o menos lo ataca en un periodo de 1 a 3 meses. Y algo crónico es algo que afecta el riñón, pero que lleva siendo algo que daña por más de 3 meses. Les repito, esto es bien importante definirlo. ¿Por qué? Porque mientras más crónico, menos posibilidades de reversibilidad nosotros como médico tenemos. Ahora bien, una vez clasificándolo, vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones. Desgraciadamente, el problema del riñón es que hay un gran número de pacientes, sobre todo pacientes que tienen una enfermedad subaguda, ¿no? O algo agudo, relativamente no grave, que cursan sin síntomas o con síntomas muy, muy, muy pequeños que a veces, desgraciadamente, por muchos pacientes pasan desapercibidos. Evidentemente, si no hacemos algo al respecto, vamos a ir caminando en el cuadro de la enfermedad de algo sin síntomas a, aquí se los puse con una flecha, a algo totalmente irreversible, en donde el tratamiento ya únicamente es la diálisis, y a esto se le llama uremia. Entre algo sin síntomas y la uremia está todo lo que les pongo en medio. En general, los pacientes empiezan con retención de líquidos. Si los pacientes son hipertensos, pueden presentar un descontrol no usual de la presión arterial, o si el paciente no se conocía hipertenso, empezar con hipertensión, de ahí es importante acudir con el médico.
elevaciones progresivas de la creatinina, que ahorita vamos a explicar qué es la creatinina y para qué nos sirve, datos de laboratorio ya más crónicos como anemia y alteraciones en la orina. ¿Qué significa? Ahorita vamos a ver ejemplos, pero desde alteraciones en las características del color, del olor de la orina hasta la cantidad de orina. También hay manifestaciones que no son solamente propias del riñón, sino les llamamos nosotros enfermedades extrarrenales, o sea, que no tienen necesariamente que ver con algo propio del riñón, que son sistémicas, como alteraciones en la piel, puede haber alteraciones gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, sangrados, fatiga, pérdida del apetito, dolores o fracturas, les llamamos nosotros patológicas, es decir, fracturas que no tienen una causa como tal determinada. Entonces, toda esta gama de manifestaciones, desgraciadamente son muchas, que a veces, les repito, pueden pasar desapercibidas, pero lo importante es que si aparecen, acudir con el médico para que él determine darle el peso adecuado a cada uno de ellos. Esta es una imagen ilustrativa de cuáles pueden ser las diferentes manifestaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, del lado, viendo la pantalla de frente, del lado izquierdo al lado derecho, del lado izquierdo generalmente es un edema, que si ustedes ven en el pie del lado derecho es como si hubiéramos aplastado con el dedo, eso se llama godete. Eso significa que el paciente realmente está reteniendo líquidos. Si tienen ustedes como pacientes que están en su casa y tienen dudas de si realmente están hinchados o no hinchados, es algo muy sencillo como literal apretar el dedo en el pie y ver si se queda marcado o no, y eso habla de inflamación. Otra manifestación son moretones con facilidad, inflamación en la esquina superior del lado derecho alrededor de los párpados. Eso es algo bastante significativo, bastante asociado a problemas del riñón, porque finalmente el hinchado de las piernas lo puede causar muchas cosas, pero hay pocas cosas que causan inflamación alrededor de los ojos. Afecciones en la piel, también en la esquina inferior derecha, que esto ya tiene que ver con más daño crónico, en donde se ven manchas de color como púrpura, que eso es todo por retención de toxinas asociadas a problemas en el riñón. Y les puse también esta imagen que está en el centro, que es un cuello. Esa imagen se llama acantosis nigricans. Esa imagen tiene mucho que ver con intolerancia a la glucosa y con trastornos de la diabetes, que evidentemente se presentan o se acentúan en problemas, en pacientes con problemas renales, pues porque vimos, porque la principal causa de problemas en el riñón, que es la diabetes. Entonces, todas estas pueden ser diferentes manifestaciones que son bastante fáciles de detectar y que ustedes como pacientes lo tienen que hacer, llevar a acudir con su médico. Entonces, finalmente, hablando ya de las manifestaciones clínicas, ahora bien, una vez teniendo el antecedente de que algo sucedió, ciertas manifestaciones, entonces lo siguiente a investigar, perdón, es cómo sabemos que alguien realmente está enfermo o no está enfermo del riñón. La forma más sencilla de que ustedes entiendan cómo se lleva a cabo esto es, lo primero es tenemos que determinar cómo está la función del riñón. Y eso se mide a través de valores en sangre. ¿Cuáles son los dos principales valores que se toman en cuenta para determinar la función del riñón? Uno, son los niveles de creatinina, y dos, esto es algo más novedoso, más nuevo, pero es más específico, que se llaman niveles de cistatina C. La creatinina es un valor que le tomamos sangre al paciente y en la química sanguínea famosa aparece la creatinina. La creatinina se obtiene del metabolismo de los músculos. Por lo tanto, siempre es importante que cuando hay alteraciones en los niveles normales de creatinina, que habitualmente los niveles son dependiendo, ojo, esto es muy importante, de si son hombres, si son mujeres, si están gordos, si están flacos, si tienen o no músculo o no, pero alrededor de la creatinina puede variar entre 0.8, 0.7 hasta 1, 1.2, les repito, dependiendo del paciente, ¿ok? Pero esto es el parámetro que tenemos en general para determinar si el riñón está o no afectado. Y actualmente la cistatina C, que es un parámetro que también se mide en la sangre, que no es un parámetro tan variable porque no depende del músculo, ni de la estatura, ni nada, que, les repito, en la actualidad se utiliza y es un poco más sensible y específico para determinar la función del riñón. Entonces, lo primero es cómo está la creatinina, con eso detectamos si hay alguna alteración en el riñón. De ahí, lo siguiente, o en complemento, es voltear a ver cómo está la orina.
Si la orina en los estudios hay alteraciones como aparición de proteínas, aparición de sangre. Esto de espuma está en relación con si hay o no proteínas en la orina. Y la otra que son datos ya más crónicos o más avanzados, pero si hay disminución, por ejemplo, en la cantidad de orina en el día. ¿De esto cómo nos damos cuenta? Pues si tomamos 3 litros de agua, les voy a poner un ejemplo, pues lo normal es que orinemos 2,800, 2,5, lo que necesitamos. Pero si empezamos a tomar 3 litros de agua y orinamos medio litro, orinamos 1 litro, y nos empezamos a hinchar, eso significa que algo está sucediendo en el riñón, que es lo que no está permitiendo que eliminemos adecuadamente los líquidos que estamos consumiendo. Y finalmente, o en complemento, se puede hacer estudios de imagen. El estudio de imagen es importante para complementar lo que estamos sospechando con los laboratorios y con los datos clínicos. Aquí es bien importante porque el estudio de imagen nos va a permitir, uno, o diagnosticar causas agudas de falla en el riñón o de alteraciones en el riñón, que ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, como si hubiera un tumor o piedras en el riñón, que generalmente son situaciones que sí pueden dar manifestaciones muy aparatosas y muy agudas, que los van a hacer correr y ir al médico. Y también el determinar si el problema en el riñón es algo agudo o es algo crónico, que esto ahorita les voy a enseñar ejemplos, pero habitualmente si un riñón está pequeño o está disminuido de tamaño, nos habla de algo mucho más crónico. En cambio, si el paciente tiene un deterioro agudo de la función del riñón, habitualmente como es algo agudo, que todavía puede ser tratable, pues el tamaño del riñón habitualmente es normal. Obviamente hay ciertas excepciones con ciertas enfermedades, pero eso finalmente no es tanto tema de esta plática, es más tema de nosotros como especialistas, pero sí que ustedes tengan claro que estas son las herramientas que se tienen para poder llegar a un diagnóstico. En cuanto a la orina, que les platicaba, les quise poner estos ejemplos, en cuanto a cómo puede cambiar el color o las características de la orina. Miren, por ejemplo, en la imagen de la esquina superior del lado derecho puede haber orina verde, orina azul. Esto generalmente es asociado a fármacos como anestésicos y ciertos medicamentos que se utilizan. La orina en la esquina superior del lado derecho, que se ve muy café, eso puede ser por eliminación anómala o no adecuada de bilirrubinas, por ejemplo, si el paciente tiene algún problema en el hígado. Del lado izquierdo abajo les pongo una comparación entre una orina normal y una orina roja. ¿Eso de qué habla? Que el paciente está tirando sangre por la orina, que habitualmente puede ser una sangre muy, muy, muy pequeña que el paciente no se da cuenta, pero también puede ser donde el paciente orina sangre de forma macroscópica o de forma muy aparatosa, que eso también evidentemente los hace acudir al médico, y la orina muy espumosa. Aquí es importante que ustedes tengan presente que lo normal es que a veces en la orina de la mañana, sobre todo por la concentración de la orina, etcétera, puede haber un poco de espuma. Pero aquí habitualmente lo que les decimos a los pacientes es que si es una orina que parece cerveza, es decir, que la cantidad de espuma arriba de la orina, en el excusado, donde sea, es algo muy, muy, muy aparatoso, eso también obliga a buscar a un médico. ¿Por qué? Porque habitualmente eso lo que traduce es que el paciente está tirando demasiadas proteínas por la orina y lo normal es que el paciente se quede con las proteínas y no las orine. Entonces eso habla, por ejemplo, de problemas asociados a diabetes o alguna otra enfermedad. También aquí nada más les pongo algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un ultrasonido del riñón, que es un estudio relativamente sencillo, de bajo costo, que utilizamos los médicos para determinar el tamaño del riñón. ¿Ok? Aquí les pongo un ejemplo, pero en la imagen del lado derecho es un riñón relativamente normal, y las imágenes del lado izquierdo, si ustedes están frente a su pantalla, la esquina superior izquierda, aquí lo que estamos viendo es un riñón crónico, chiquito, comparen las imágenes, digo, aunque no sean médicos, pero son imágenes muy obvias, se ve como si fuera así, como si tuviera unos lóbulos aquí alrededor, y está muy, les repito, muy pequeño, y aquí abajo, todas estas imágenes redondas de color negro son quistes. Entonces, estas dos imágenes de este lado nos habla de algo crónico, generalmente no es reversible, y aquí de un riñón relativamente sano. Entonces, aquí es bien, bien importante para poder hacer la diferencia. Otro estudio de imagen, que a veces en ciertos lugares es un poco menos accesible, pero que tiene indicaciones muy, muy puntuales que a veces, que generalmente pueden ser necesarias, es la tomografía. La tomografía actualmente tiene un papel primordial, o es de primera elección, les decimos nosotros, para hacer un diagnóstico de piedras y tumores.
Aquí, por ejemplo, esto que ven blanco son piedras en el riñón que habitualmente son pueden ser causa de un deterioro agudo de la función del riñón, con dolor en la espalda o pacientes con antecedentes tanto en ellos mismos como en la familia de piedras. Entonces, siempre que hay un dolor en la espalda, si bien puede ser algo muscular, pero si es un dolor súbito que no mejora, puede ser traducción o puede traducir esto, una piedra que se atora y que duele. Acá abajo, otro ejemplo, esto que ven aquí de color negro que está señalado, inclusive con esta flecha, es un tumor, que también puede ser causa de dolor o puede ser a veces hallazgos incidentales, es decir, la tomografía se pide por otra cosa y se encuentra esto, ¿no? Y aquí también estamos viendo en esta imagen un riñón relativamente sano, para que ustedes vean la comparación. Finalmente, otra herramienta para hacer el diagnóstico de si hay cuando hay alguna alteración en el riñón es hacer una biopsia del riñón. La biopsia del riñón tiene indicaciones muy precisas. La biopsia es practicada por parte de nosotros como nefrólogos o de un radiólogo intervencionista, que también se puede hacer. Generalmente es un procedimiento, le llamamos nosotros mínimamente invasivo. No se puede sedar levemente al paciente o inclusive no dormir. Y el objetivo de esto es el paciente acostado boca abajo a través de una aguja muy, muy delgada en la espalda, guiados con un ultrasonido, que esto es el ultrasonido, que lo que nos arroja es la imagen del riñón. Se dan dos piquetes muy, muy, muy pequeños, en donde lo que vamos a hacer es obtener una muestra del tejido del riñón que se manda a examinar para hacer un diagnóstico de alguna enfermedad. Las indicaciones de la biopsia en el riñón tienen mucho que ver con si hay deterioro o no de la función del riñón, si el paciente está tirando proteínas en cierta cantidad, si el paciente está tirando sangre de ciertas características, si el paciente tiene alguna otra enfermedad sistémica como lupus, artritis reumatoide, alguna otra enfermedad que pueda tener alguna manifestación en el riñón y que se tenga que hacer el diagnóstico. Y cuando hay un deterioro de la función del riñón que no se explica o que no tenemos por los laboratorios la causa determinada de la función del riñón. Ahora, para poder hacer la biopsia es importante que el riñón tenga buen tamaño, ¿no? Y que no tenga datos de una afección muy crónica, porque si es así, habitualmente la biopsia ya no se hace porque la probabilidad de encontrar algo es mínima. Una vez hecha la biopsia, lo que vamos a obtener son imágenes como estas, y estas son imágenes microscópicas del riñón, se las pongo solamente para que las vean, pero aquí, a través de un patólogo y de imágenes que se pintan en el microscopio, nosotros podemos encontrar ciertas características en el tejido del riñón que nos van a permitir, yo les digo a los pacientes, ponerle nombre y apellido a la enfermedad y con eso poder establecer un tratamiento, ¿no? Y frenar que de algo agudo se vuelva algo crónico. Okay. Entonces, una vez explicado cuáles pueden ser las manifestaciones, cuáles son las herramientas que tenemos como diagnóstico, la siguiente parte de la plática que vamos a hablar es de dividir insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Como habíamos visto, lo que diferencia una de otra es el tiempo, y es importante tenerlo en cuenta porque algo agudo habitualmente puede ser algo reversible y algo crónico habitualmente es algo no reversible. Entonces, la insuficiencia renal aguda, ¿cuáles son las causas? Pues pueden ser causas tan sencillas como una deshidratación, un paciente que le da una diarrea muy, muy importante y que lo lleva a que se le baje la presión, que tenga náusea, que tenga vómito, que se deshidrate, y eso puede afectar el riñón, ¿sí? Otra causa que es bien frecuente y que actualmente la vemos bastante seguido nosotros nefrólogos es pacientes que hacen mucho deporte, que toman medicamentos que no se debe para el deporte o que no se hidratan adecuadamente. Esto puede hacer que el paciente se deshidrate, inclusive que los músculos sufran y hacer enfermedades como rabdomiolisis y otras cosas que afectan y que pueden generar una insuficiencia renal aguda. Sangrados, ¿no? Pacientes que a lo mejor tienen algún sangrado por alguna causa, llámese del tubo digestivo, o si tuvieron un trauma o algún problema que hicieron que perdieran mucha sangre, eso también puede afectar al riñón. Virus, bacteria, actualmente está lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Bueno, por ejemplo, el coronavirus, el 30% de los pacientes con coronavirus cursan con insuficiencia renal aguda. Influenza es otro virus. O sea, hay muchos virus y bacterias que de forma indirecta puede afectar el riñón. Piedras, como ya lo habíamos platicado. Medicamentos. Aquí me voy a detener bastante, bueno, un poco,
porque ustedes como pacientes es bien, bien importante que sean muy juiciosos en cómo consumen los medicamentos. No hay nada inocuo. Muchos medicamentos se eliminan a través del riñón. Y aquí quiero ser muy, muy, muy puntual en que casi muchos medicamentos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, diclofenaco y todas estas cosas, son muy tóxicos para el riñón si se toman de forma crónica o a dosis no adecuadas. Otra cosa también importante son test chinos, Herbalife, cualquier tipo de test que no tengan un origen conocido, pueden ir y afectar el riñón, generar una insuficiencia renal o crónica, es bastante, bastante frecuente. Entonces es bien importante que tengan mucho cuidado en qué consumen y de dónde lo obtienen. Entonces la insuficiencia renal aguda, como les había dicho, puede ser el 10% de las complicaciones dentro de un hospital. Aquí lo importante es que la falla renal aguda habitualmente o dependiendo de la causa, pero la mayoría puede ser reversible. Y otra cosa importante es que si no se diagnostica y no se rompe el estímulo que generó la insuficiencia renal, podemos evolucionar a algo crónico. Sí. ¿Cuál es el tratamiento de la... Perdón, está ahí en la diapositiva, de la insuficiencia renal aguda, ¿no? En general, el tratamiento se divide en médico y los pacientes que a lo mejor requieren diálisis, pero en general el tratamiento médico pues va a depender de la causa. Si el paciente está con una diarrea muy importante, pues hidratarlo. Si no tolera la vía oral, a lo mejor hay que ir a un hospital y ponerle suero. Reposición de sangre si el problema es el sangrado. Control de la presión arterial si el paciente tiene la presión muy baja o muy alta. Si se necesitan diuréticos, ¿no? Y si se altera algún electrolito como el sodio, el potasio, etcétera, corregirlo. Y si el paciente no responde a cualquiera de estas causas o el deterioro o la causa que generó la insuficiencia renal aguda es muy severa, el paciente puede requerir diálisis. Y aquí hago una connotación a cuáles pueden ser las causas en el que una insuficiencia renal aguda lleve a una urgencia de diálisis, y es si el paciente deja de orinar, si el paciente le falta el aire porque a lo mejor está acumulando líquido en sus pulmones, si la insuficiencia renal hace que el acúmulo de toxinas haga que la sangre sea ácida o que suba el potasio. Todas estas cosas pueden ser causadas por algo agudo y desgraciadamente a veces, aunque sea algo agudo, se tiene que utilizar la diálisis. Aquí la diferencia con la diálisis es que puede ser algo que se requiera por semanas o meses y después el paciente se recupere y no lo requiera de forma crónica. ¿Cuáles son las herramientas de diálisis para falla renal aguda? Pues las dos que existen, que es hemodiálisis, que esto es a través de una máquina, como está aquí en la imagen. Está el paciente, que el paciente está conectado a través de esta máquina, que es una máquina de hemodiálisis, que su objetivo es limpiar la sangre de líquidos y de toxinas y hacer que el paciente se sienta mejor. Y la otra es a través de la diálisis peritoneal, que esta es a través de unas bolsas de líquido que se conectan acá al paciente a un catéter o una manguerita que va en el abdomen, y a través de esto, digo a grandes rasgos les explico, se puede limpiar la sangre de toxinas y de agua en lo que el riñón se recupera. Entonces estas serían como las dos modalidades de tratamiento en pacientes que no responden a una falla renal aguda, pero habitualmente, aunque tarden semanas o meses, pueden responder. Entonces, el siguiente escenario clínico que vamos a ver es la insuficiencia renal crónica. Acuérdense que la diferencia es el tiempo. Entonces, de la insuficiencia renal crónica, finalmente es cuando el riñón, después de un evento agudo o después de una agresión que no se rompe o que no se para o que no se controla, evoluciona en meses y años hasta que lleva a que el riñón pierda capacidad completa de eliminar toxinas y de eliminar líquidos. Repito, las causas más frecuentes en México y en el mundo son diabetes e hipertensión. Esto es bien importante porque son causas que pueden ser controlables, y hacer controlables evitar a que la gente progrese en insuficiencia renal crónica. En general, las manifestaciones de un paciente que tiene daño crónico en los riñones es descontrol de la hipertensión, anemia, inflamación o edema y uremia. Y uremia, conocido como ya urgencias o problemas que requieren diálisis. Esta diapositiva es nada más para que ustedes vean que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van perdiendo el porcentaje de filtración del riñón. ¿Qué significa esto?
el porcentaje a cual trabaja el riñón, que lo normal es arriba del 90%, hasta menos del 15 o del 10%. Todo esto son etapas de la insuficiencia renal crónica. La velocidad a la que uno progresa de uno a otro depende del cuidado que el paciente tenga. Y con esto clasificamos a los pacientes en la insuficiencia renal crónica dependiendo del estadio que tengan, y con eso damos diferentes tratamientos. En general, el tratamiento de la insuficiencia renal crónica va a depender de las manifestaciones que pueda tener el paciente. En general, casi todos los pacientes o muchos de ellos tienen o un descontrol nuevo de la presión si no lo tenían, o un deterioro del descontrol de la hipertensión. Esta es una manifestación relativamente frecuente, que es hasta en el 80 al 85% de los pacientes. Habitualmente responden a tratamiento médico, que es con pastillas, que hay una gama importante de pastillas, y dependiendo de cuál es el tipo de descontrol de hipertensión, es que se utilizan los medicamentos adecuados. Otro pilar del tratamiento, que esto es bien, bien importante, es la dieta. A continuación les voy a mostrar también un ejemplo de cuál es la dieta, pero los pacientes que están en los primeros estadios intermedios de la diapositiva anterior que les presenté de la insuficiencia renal crónica, con una buena dieta pueden frenar, ¿no?, o alargar la progresión de la enfermedad, ¿no? Esta dieta, pues digamos que de los puntos más importantes a controlar es cuidar la cantidad de proteínas, porque habitualmente, dependiendo el tipo de enfermedad que causa la insuficiencia renal crónica, pero tomando en cuenta que de las más frecuentes es la diabetes cuando afecta el riñón pierde mucha capacidad de retener las proteínas, entonces aspira. Entonces es bien importante que la dieta sea baja en proteínas en los pacientes, baja en sodio, sobre todo para evitar el estímulo para hincharse, control de potasio también en pacientes ya muy avanzados, y control de líquido. Repito, todo tiene que ver para evitar inflamación y retención de toxinas. Otra manifestación importante es la anemia, que la anemia generalmente está dada porque el riñón produce una sustancia que se llama eritropoyetina, que se encarga de mantener los niveles de hemoglobina en la sangre en unas cifras adecuadas. Cuando el riñón ya empieza a fallar, sobre todo en estadios 4 o 5, deja de producir esta sustancia, pero afortunadamente existen inyecciones con las que te inyectas la hormona y con eso se mantienen los niveles de hemoglobina. Y finalmente también puede haber alteraciones en el colesterol, los triglicéridos, que esto también se van a tratar habitualmente con dieta y con medicamentos. En cuanto a la dieta, aquí les pongo ejemplos de los diferentes grupos, ¿no? Pero bueno, aquí en la esquina superior del lado izquierdo son alimentos que son muy ricos en fósforo, que el fósforo es otro electrolito que se empieza a acumular también en etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica. Entonces, todos estos tipos de alimentos, sobre todo semillas, queso, pistaches, tienen un contenido alto en fósforo. Abajo del lado izquierdo, todos los alimentos que tienen proteína. En la esquina superior del lado derecho son alimentos ricos en potasio, como el aguacate, los dátiles, las sardinas, el salmón, tienen mucho, mucho, mucho potasio. Y en la esquina del lado derecho son alimentos ricos en calcio, que también dependiendo del estadio. Y en el centro, pues siempre no dejar a un lado alimentos con mucho sodio, ¿no? Bebidas con mucho sodio y con mucho azúcar, que es el refresco. Desgraciadamente es lo que ha causado mucho, mucho deterioro y afección en nuestra población. Entonces, una vez teniendo este tratamiento, ¿no?, los pacientes pueden mantenerse en un cierto estadio de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Dependiendo del cuidado y la respuesta del organismo, se pueden mantener ahí. El paciente que, a pesar de realizar estas medidas, no tiene un adecuado control y la enfermedad va progresando, entonces el siguiente paso es preparar al paciente para empezar la diálisis. Entonces, aquí vamos a hablar de forma muy general en cuanto a cuáles son los pasos para que el paciente se prepare e inicie la diálisis, ¿no? Entonces vamos a tocar puntos como qué modalidades de diálisis hay. En general, los dos grandes grupos es la diálisis peritoneal, les repito, es a través de una manguerita, un catéter que se coloca en el abdomen. Esta se hace generalmente en la casa. Y la hemodiálisis, esta es a través de una máquina, esta vamos a ver a través de qué mecanismos, y esta habitualmente tiene que ser en un hospital o en un centro de diálisis.
¿Cuándo es momento para iniciar la diálisis? Pues esto generalmente se hace con la valoración de un médico nefrólogo. Depende de los síntomas del paciente, dependiendo de qué tanto ya hayan dejado de funcionar sus riñones y de la preparación del paciente, o sea, de qué tan listo esté el paciente para iniciar la diálisis. Las dos formas, sobre todo para la hemodiálisis, se los pongo aquí, es a través de una fístula, que se hace una cirugía en el brazo, o a través de un catéter, y esto, les repito, es para poder hacer la hemodiálisis, que ahí va a ser una decisión, dependiendo del nefrólogo y del paciente, cuál es la mejor modalidad para los pacientes. Y el tratamiento, que finalmente tendría que ser de primera elección, lo que pasa es que no todos los pacientes son candidatos, pero es un trasplante renal. En general, el trasplante renal es un tratamiento quirúrgico de la insuficiencia renal crónica. Puede ser un donador vivo o muerto, ¿no? La sobrevida, o sea, qué tanto le vaya a ir bien al paciente que recibe el riñón, pues va a depender mucho del tipo del donador. El tratamiento posterior del paciente, un buen apego a sus medicamentos después del trasplante para que el riñón lo acepte bien el cuerpo y el paciente esté bien durante muchos años. No se hace en cualquier lugar, hay lugares especializados como el Centro Médico ABC para poder hacer el trasplante, y hay ciertas contraindicaciones como si hubiera un problema del corazón, cáncer, etcétera, pero eso ya se ve de forma detallada dependiendo de, individualizando y dependiendo de cada paciente, pero esta siempre es una opción de tratamiento en los pacientes, les repito, con insuficiencia renal crónica. Y finalmente, lo más importante y lo que quiero que les quede muy, muy claro a ustedes como pacientes es la prevención. Ya les expliqué, pues muy a grandes rasgos, espero les haya quedado bastante claro, qué es la insuficiencia renal, pero creo que lo más importante es que ustedes entiendan y detecten cuáles son los puntos para prevenir. Y que la idea de que ustedes vean al nefrólogo no es en el momento en donde ya no haya nada que hacer, sino en el momento en donde haya todo por hacer, porque son los mejores pacientes. Entonces, la prevención depende de hábitos en dieta y ejercicio. Hay que moverse, hay que tratar de comer bien, y una cosa va de la mano de la otra. Si ya son diabéticos o ya son hipertensos, por favor, tienen que tener un médico, sea un internista o un nefrólogo de cabecera o un cardiólogo, quien sea, que les dé seguimiento a la enfermedad. Es muy, muy, muy importante. Otra cosa bien importante que poca gente sabe es que en el caso ya de tener un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que les repito, es la enfermedad que más afecta a los riñones, si son diabéticos tipo 2, es decir, la diabetes del adulto, ustedes tienen que ver a un nefrólogo sí o sí en los primeros 5 años del diagnóstico, si es tipo 2. Y si es tipo 1, en el primer año del diagnóstico. Y esto tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. Pero fíjense lo importante que es esto y poca gente lo hace. En el caso también de la insuficiencia renal, por ejemplo, aguda, evitar el consumo de medicamentos de forma crónica o creer que porque se toman un ibuprofeno todos los días no les va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado porque son causas bastante frecuentes de daño renal, ¿no? Y finalmente, evitar el sobrepeso y evitar la obesidad, que son también trastornos secundarios que pueden afectar al riñón y que actualmente son bastante prevalentes en nuestra población. Pues eso sería todo, les agradezco muchísimo. Terminando la presentación del doctor Luna, pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Erika. Agradezco al comité organizador de este webinar. Soy el doctor Alejandro Luna, soy nefrólogo pediatra y el día de hoy platicaremos de la salud renal en los niños. De manera inicial platicaremos algo respecto a la función renal en pediatría, las situaciones que se dan desde el nacimiento respecto al riñón, los padecimientos que ocasionan la enfermedad renal en los niños, cómo afecta los problemas renales en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos, los síntomas que se asemejan a la presencia de padecimientos renales, así como qué hábitos saludables podemos encaminar para tener un riñón sano en los niños. Y finalmente, las conclusiones de esta charla. Bueno, para comenzar, tenemos que la función renal alterada en los niños se puede presentar de diversas maneras. Podemos tener síntomas de origen que son propiamente tanto situados en el riñón como situaciones fuera del riñón. Es por esto que muchas veces incluso pueden permanecer de manera sin síntomas, a lo que se atribuye que el riñón se manifiesta de una manera silenciosa.
Uno de los pivotes por los cuales presentar los niños es porque afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños, y ahí es donde se puede llegar a detectar un padecimiento de origen renal. Además de que se vale la utilización de los exámenes que ya ha comentado la doctora Caviedes, tanto de laboratorio como de imagen, de igualmente implementados en los niños. Debemos de encaminar de igual manera como en la población adulta estrategias para prevenir las enfermedades renales en los niños. Conocer qué datos de alarma pueden ustedes detectar para de esta manera detectar oportunamente un padecimiento en los niños. Establecer medidas higiénicas y dietéticas que ya comentó también la doctora Caviedes y que haré unas diferencias que se establecen con los niños, así como hábitos de salud que son muy semejantes a las que se deben realizar con la población adulta, y la importancia de lo que comentó respecto a la valoración médica y dar un seguimiento cuando ya está establecido también un padecimiento de origen renal en los niños. Aquí tenemos las funciones que realiza el riñón. De alguna manera mantiene el equilibrio del agua y los electrolitos en nuestro cuerpo. Como ya se mencionó, regula la presión arterial. El riñón es sustancias tóxicas del cuerpo y tiene una doble función hormonal, produciendo este análogo de la vitamina D y de la eritropoyetina, además de mantener el equilibrio del pH de la sangre de nuestro cuerpo. Hay algunas situaciones de cuando nacen los niños que puede afectar al riñón. Dentro de las más importantes, pues es la prematurez. Los niños que tengan al nacimiento anomalías del pabellón auricular, que son estos pequeños apéndices que se detectan bolitas en las orejas respecto al tipo de desarrollo que tiene la situación del conducto auditivo y el pabellón auricular con el riñón, es necesario que si se llega a presentar esta anomalía, se haga estudios de ultrasonido con la finalidad de detectar malformaciones en el riñón. Y dentro de las malformaciones que se pueden llegar a presentar, de las más frecuentes está esta que se llama asociación Bacter. Estas siglas son, lo que significan son alteraciones en las vértebras, en el ano, en el corazón, en la tráquea, en el esófago y nuestro órgano del cual estamos hablando el día de hoy, que es el riñón. También otro dato importante que se llega a manifestar para padecimientos de origen renal durante el embarazo, en seguimiento de la mamá, es la presencia de la disminución del líquido amniótico. Eso se conoce como oligohidramnios, que finalmente esto es lo que equipara a la presencia de la orina en el bebé dentro de mamá. Entonces, el antecedente que tenga un recién nacido de la disminución del líquido amniótico obliga a que se debe de descartar un problema de origen renal al momento de nacer, que igualmente también muchas veces durante los ultrasonidos que nos realiza el ginecobstetra a la mamá durante el embarazo, ya se empiezan a detectar algunas de estas anomalías, incluyendo las malformaciones. Otra de las situaciones que también se presentan desde el embarazo y se llegan a afectar al momento de nacer el niño es la dilatación de la vía urinaria. Eso se conoce con el nombre de hidronefrosis, que cuando no se llega a describir en el embarazo, da las manifestaciones posteriores al nacimiento con la presencia de infección de la vía urinaria. Ya cuando se realiza un estudio por qué se está infectando el bebé, el niño, niña, nos damos cuenta que tiene una malformación de la vía urinaria. Y una de estas pues, es la presencia de la hidronefrosis. También, al igual como lo mencionó la doctora Caviedes, también existen quistes en el riñón desde el embarazo y posteriormente detectables al nacimiento, que dependiendo su localización y si afecta a uno o dos riñones, es el pronóstico que va a tener el niño respecto a la función renal y que requiera o desarrolla enfermedad renal crónica, y así como ya se mencionó, un tratamiento que sustituya al riñón, ya sea diálisis, hemodiálisis, incluyendo trasplante. Dentro de las malformaciones más frecuentes que encontramos en los niños, pues puede ser que nazca solamente con un riñón, y es decir, que tenga el niño o niña un riñón único. Todas las personas pueden
vivir con un solo riñón. El hecho que nazcan con un solo riñón, hay que siempre cuidarlo y requiere vigilancia del médico, en este caso tanto del logopediatra, ya que incluso, como ustedes saben, muchas veces, en ocasiones, la persona fallece y nunca se dio cuenta que durante toda su vida pues tuvo un riñón. Ya cuando se hace el diagnóstico, al momento de saber la causa de la muerte del paciente, se detectó que el paciente tuvo durante toda su vida un solo riñón. Pero si se llega a detectar desde la etapa pediátrica, es importante que desde entonces, al conocerlo, se realice test con la finalidad de hacer un check-up para que esté estable y se llegue a detectar de manera oportuna alguna alteración que pueda propiciar el deterioro de la función renal. Otras de las malformaciones que pueden llegar con frecuencia a presentar los niños respecto a los riñones es que se encuentren unidos o fusionados. Esto también se conoce de manera en el área médica como riñón en herradura, los cuales no necesariamente siempre van a desarrollar enfermedad renal crónica, pero es importante hacer un seguimiento de la función renal de estos niños cuando se les detecta dicha malformación. También es muy frecuente dentro de las malformaciones de la vía urinaria, es que los riñones no se encuentren en la localización anatómica habitual y que se encuentren fuera de su sitio. Esto también puede no desarrollar enfermedad renal crónica. A veces una de las manifestaciones por las cuales se llega a detectar estos padecimientos es también por la presencia de infección de vías urinarias. Ahora bien, ¿qué otros padecimientos del riñón en los niños de manera adquirida y frecuente en la edad pediátrica vamos a encontrar? También los niños pueden llegar a tener la presión arterial elevada, que esto ya, como se mencionó, se hipertensión arterial. Es importante que siempre se le realice ante cualquier consulta con su médico pediatra la toma de la presión arterial para conocer que se encuentre normal, ya que muchas veces puede ser el primer dato de una manifestación de origen renal, que tenga la presión arterial elevada. Entonces es importante que se realice su medición. Otro padecimiento que incluso estuvo de moda en México por el sobrediagnóstico es la presencia de la acidosis tubular renal. Se le achacaba que todo niño que no crecía adecuadamente tenía un padecimiento de este tipo. Si bien es cierto, no es algo tan frecuente en nuestra población mexicana, es importante descartarlo cuando un niño no está creciendo adecuadamente. De lo más frecuente que vemos en los niños es la presencia de infección de vías urinarias. Esto, a diferencia de la población adulta, donde solamente se debe de dar un tratamiento antimicrobiano, un antibiótico, aquí debemos de investigar por qué se está infectando el niño. Puede ser que sea ocasionado una alteración en la anatomía o una alteración en la funcionalidad. Entonces, por esto es que siempre que un niño que tenga una infección de vía urinaria, sobre todo si está alojado dentro de los primeros años de vida, se debe de investigar qué es lo que lo está ocasionando y no solamente dar tratamiento antibiótico, porque esto no está resolviendo el problema de fondo. Otro padecimiento que vemos de origen renal también en los niños es lo que se conoce como el síndrome nefrótico. Esto está manifestado por la pérdida importante de proteínas por la orina. Como también mencionó la doctora Caviedes, se llegan a hinchar de manera generalizada, ¿no? El paciente, pues una hinchazón global generalizada y una gran pérdida de proteínas. La gran mayoría de los niños que les ocasionan este problema es de origen primario, es decir, localizados al nivel del riñón. Pero también hay otras enfermedades de manera secundaria que pueden provocar este síndrome, por lo cual también es importante darle seguimiento y tratamiento. Otro síndrome, el segundo síndrome más frecuente en los niños de origen renal es el síndrome nefrítico, que además de perder proteínas no de manera tan abundante como en el nefrótico, se está acompañado de la presencia de sangre en la orina y la presión arterial elevada. También se puede presentar en los niños de manera aislada la presencia de sangre en orina. Este es un motivo de consulta muy frecuente con los cambios de coloración en la orina por parte de los padres en acudir tanto al pediatra como al nefrólogo pediatra.
la presencia de hematuria, sangre en la orina, a lo cual también se debe de investigar qué tipo de padecimiento lo está ocasionando. Como ya mencioné, y de manera aislada también se puede presentar que el niño esté tirando proteínas en la orina sin manifestar otro tipo de situaciones. También, si bien es cierto que normalmente el control de los esfínteres se alojan hacia los 5 años de edad, puede ser que después de esta edad, que ya no se considera de manera normal, los niños presenten falta de control de la micción, sobre todo en las noches, es decir, que se esté orinando durante la noche, y esto se llama enuresis, que también es otra de las manifestaciones que pueden propiciar daño renal si no se atiende de manera oportuna. Y como ya mencionó también la doctora Caviades, los medicamentos tóxicos para el riñón. Es importante que toda medicación que se esté realizando en los niños sea bajo supervisión médica, ya que gran mayoría de los medicamentos que se dan hacia los niños son para fiebre, y son medicamentos que son tóxicos. Hay otros medicamentos que también son tóxicos, pero la gran mayoría que se utilizan para los niños, como son para controlar la temperatura y para el dolor, son tóxicos para el riñón. Entonces requieren vigilancia y supervisión por parte de un médico. También, al igual que se mencionó en la población adulta, los niños pueden presentar por diversas causas la lesión renal aguda, que es lo que se conoce también como insuficiencia renal aguda, o bien dentro de los padecimientos adquiridos o de malformaciones que mencioné, pueden desarrollar que un problema agudo se convierte en algo crónico, que ya lleva mucho tiempo. A lo cual también, al igual que se mencionó, pueden desencadenar que si se deteriora mucho la función, llegar a requerir un tratamiento que sustituya la función de los riñones, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, e incluso el trasplante renal en los niños. También en los niños se pueden llegar a presentar lo que se conoce como los cálculos o piedras en el riñón, que es la llamada litiasis renal. Que esto es importante no solamente retirarlas o operarlas, sino conocer por qué se están formando esas piedras, investigar, hacer estudios con la finalidad de que no se vuelvan a desarrollar y así prevenir el daño renal. Y bueno, lo que ya se comentó, que también en la población pediátrica tenemos tratamientos que son sustitutivos para el riñón, como que son los artificiales, a los que se llaman la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, y obviamente el mejor tratamiento sustitutivo del riñón, que es el trasplante. Jamás una máquina va a superar a un órgano. Entonces, en el mejor tratamiento de la enfermedad renal crónica en etapa terminal, sigue siendo y es el trasplante renal. Bueno, aquí tenemos el dibujo de los riñones, ¿verdad? Que cuando hablamos de función renal, si tenemos los dos, digo, por algo la naturaleza nos dio 2 riñones, equivalen al 100% de la función renal. Pero si nacemos, como ya habíamos referido, con un solo riñón, pues ese riñón va a ser nuestro 100%. Y obviamente cuando se llegan a dañar, pues ese porcentaje va a ir disminuyendo de manera notable, por lo que la finalidad es que no se produzca mayor daño, ya que el tejido renal, como he mencionado, se manifiesta de manera silenciosa. Ya cuando se presentan síntomas que se mencionaron en la plática previa y a continuación referiré en los niños, pues ya el daño está muchas veces de manera avanzada, y el tejido renal es un tejido que no se regenera. Entonces, por lo tanto, es importante realizar la detección oportuna de estos problemas. Y una manera muy frecuente también de llegar a detectar en los niños un problema de origen renal es gracias a la presencia de una detención del crecimiento. Si bien es cierto, en cada consulta que se realiza de manera pediátrica, una de las valoraciones que realizan sus pediatras es el crecimiento. Si el crecimiento va de acuerdo a la edad, la talla sobre todo, que va hacia la talla heredada por los padres y va correspondiente, no tenemos de tener ningún motivo de investigar que tenga no solamente problemas renales, incluso de otro tipo, ¿no? Sigue siendo la primera causa por la cual un niño no está creciendo, porque no está ingiriendo las calorías adecuadas. Pero dentro de las situaciones diferenciales, a excepción de la ingesta calórica proteica que no sea adecuada,
definitivamente se debe de indagar e investigar que un niño que no está creciendo adecuadamente, sobre todo en talla, sean los problemas de origen renal. Pero es importante indagar que cuando el desarrollo no va de manera adecuada, no simplemente manifestarse de esta manera y que esto sea una situación de índole social, sino también investigar en los niños que no tengan una causa de tipo orgánico, una enfermedad, que puedan estar ocasionando el desarrollo en su correspondiente para cada una de las edades pediátricas no sea de manera adecuada. ¿Cuáles son los síntomas clásicos que pueden afectar al riñón y que pueden ser manifestados no de una manera silenciosa? Bueno, lo que ya se comentó, el hinchazón, esto se conoce como edema, que se hinchen, sobre todo de manera inicial, a veces puede ser solamente hacia la cara o de manera generalizada, los pies, el abdomen, la espalda, ¿verdad? Y que ya mencionó la doctora cómo se puede llegar a detectar. Que orinen una cantidad importante, o sea, en los niños pequeños con una cantidad de pañales más allá de lo habitual, o eliminen orina todo el tiempo de manera, en asistencia al sanitario de manera repetitiva, y eso se conoce como poliuria. Que tengan mucha sed, en los niños pequeños que ocasionen estados de deshidratación de manera repetitiva, y en los niños mayores que manifiesten una excesiva sed, y eso se conoce como polidipsia. Que presenten de manera ya habitual la ausencia de orina, eso se llama anuria. La disminución también de la cantidad de orina, que eso se conoce como liguria. Ahora bien, pacientes que en los niños pequeños, recién nacidos y lactantes, estén muy irritables. Si bien es cierto, los niños lloran de muchas cosas, pero si ven que un niño está llorando, está irritable, y a pesar de que ya se le dio de comer, que ya se le consoló, que ya se cargó, etcétera, y persiste esta irritabilidad, muchas veces es el signo cardinal de que está presentando elevación de la presión arterial. Obviamente los niños mayores ya pueden manifestar, en el caso de la presión arterial elevada, los síntomas clásicos como son mareo, dolor de cabeza, visión borrosa, como son los que estamos aquí mencionando, que son los síntomas que nos dice aquí, vasoespasmo. También, ante la presencia de infección de vías urinarias, una de las manifestaciones clásicas puede ser fiebre sin causa aparente. Es decir, que no tenga acompañada de molestias como son el vómito, la diarrea, tos, escurrimiento nasal, simplemente esté la fiebre sin otro síntoma acompañante. Y en estos casos, cuando se presenta de esta manera en el niño, debemos de investigar que no tenga infección de la vía urinaria. Entonces, dentro de las situaciones que debemos para valorar un aspecto de la función renal en los niños, se engloban en estas fotos, que son los estudios que ya se han comentado. La toma de la presión arterial en los niños, que esto es importante ante cualquier personal de salud que atienda a un niño, se le debe de tomar, tanto por personal médico de enfermería, la presión arterial a los niños. También realizar exámenes de rutina en sangre, como ya me comentó la doctora, que debemos de encontrar en una química sanguínea, en una biometría hemática, que son parte de las funciones que realiza el riñón que ya mencioné. Los estudios de imagen, como ya mencionó, el que nos da la mayor información de manera y que es un estudio accesible en cualquier lugar, es el ultrasonido de la vía urinaria. Y qué decir, la valoración de la orina, que nos da una información muy amplia respecto a cómo se encuentra la función renal. Con estos 4 elementos podemos situar cómo se encuentran nuestros niños respecto a la situación renal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mantener en un hábito saludable la función renal de los niños de manera adecuada? Se pueden englobar en las llamadas 7 reglas de oro. Como ya se mencionó, el hábito del ejercicio. El ejercicio es una de las maneras adecuadas, para, sobre todo aeróbico, para mantener la función renal adecuada y no exceder en el que llegue el peso hacia el sobrepeso y hacia la obesidad. Como segundo punto, pues tenemos la disminución en los niños del consumo de azúcares refinados.
Eso también favorece evitar la presencia de lo que se mencionó, como es el síndrome metabólico y la diabetes, que si bien es cierto, la gran frecuencia de padecimiento renal en los niños no es la diabetes como en la población adulta, ya comenzamos a ver la manifestación de hipertensión arterial en los niños y problemas relacionados a síndrome metabólico por el consumo de estos azúcares y bebidas azucaradas ya en los escolares y adolescentes. Como 3, definitivamente favorecer el consumo de agua y evitar el uso del consumo de agua pesada, como son las bebidas azucaradas, bebidas electrolizadas, y solamente estas últimas, las electrolizadas, las recomendamos en casos de fiebre, diarrea o vómito o ejercicio intenso. De lo contrario, no hay como tomar agua y de sabor correspondiente a cada una de las edades pediátricas y evitar el consumo de bebidas gasificadas. Como punto número 4, el consumo de la sal, que si bien es cierto, ¿no?, favorecemos la presencia de cristalización y la formación del consumo excesivo de arenillas y piedras en los riñones, pues también puede favorecer también, como ya se mencionó, una causa de hipertensión arterial. Por tanto, también disminuir el consumo de sal y favorecer el consumo de una sal adecuada, como es la de grano, es definitivamente un hábito saludable al cual hay que insistir en cada una de las familias. Por otra parte, el peso, estarlo monitorizando y que no exceda para la edad, estarlo monitorizando y que evitar, aunado a los hábitos dietéticos, la presencia del síndrome metabólico. Como punto número 6, todo niño que se encuentre bajo algún medicamento que sea bajo supervigilancia médica. Es decir, que no se estén automedicando los niños, porque, repito, gran parte de los medicamentos producen efectos adversos y dentro de los efectos adversos también tiene implicaciones en el riñón. Por lo tanto, es importante estar vigilando estos aspectos en el consumo de los medicamentos. Y la séptima regla de oro es la vigilancia y el chequeo médico, y que a su vez realice exámenes rutinarios para valorar no solamente la función renal, sino el estatus general de los niños, ¿no? Por lo tanto, es importante la valoración y realizar un test, tanto clínico como de estudios, de los que ya comentamos, para poder valorar la función renal y que se encuentre el paciente con un crecimiento y desarrollo adecuado en un estado de sano completamente. Y si se llega a detectar un problema de los que hemos mencionado, pues que se haga una vigilancia y una derivación también al especialista que lo requiera para poder favorecer una disminución de la progresión al daño renal. Por otro lado, también, dentro de las cosas que pueden afectar al riñón y que luego se nos olvida, pues es la utilización, cuando nos solicitan estudios contrastados, también realizar una preparación para prevenir el daño renal por las sustancias contrastadas a los riñones, ¿no? Dentro de ellos, pues es tener siempre una hidratación adecuada para prepararse hacia esos estudios. Cuando ya exista un daño renal establecido, dar medicación para evitar la toxicidad por estas sustancias contrastadas para el daño a los riñones. Como conclusión tenemos pues, que el riñón es un órgano silencioso que tiene diversas presentaciones en la etapa pediátrica y que el crecimiento y el desarrollo alterados pueden ser el dato inicial de un problema de origen renal. La prematurez y la disminución del líquido amniótico en situaciones de nacimiento son importantes a revisar e investigar que no tengamos un problema de origen renal desde esta etapa temprana. Los hábitos de salud que hemos mencionado dentro de las reglas de oro deben de establecerse para cuidar los riñones de los niños. Y la valoración médica oportuna es fundamental en el pronóstico, sobre todo cuando ya tenemos un problema establecido de la función renal. Muchas gracias. ¿Qué me pueden decir de los quistes de agua en el riñón, en el caso de adultos?
Bueno, voy a contestar yo. Habitualmente los quistes puede ser un proceso que habla de degeneración del riñón. Pueden aparecer en gente con la edad. Ahí lo importante es determinar el número de quistes dependiendo de la edad del paciente para que con eso se vea si el paciente entra dentro de esta enfermedad que hablaba al principio, que se llama enfermedad renal poliquística. Es una enfermedad que habitualmente puede presentarse en gente mayor o puede presentarse en gente joven, pero la forma de hacer el diagnóstico es dependiendo del número de quistes y de la edad del paciente. Tú puedes tener un quiste único y ese lo que se hace es que dependiendo de las características del estudio de imagen, es decir, la tomografía o el ultrasonido, generalmente son benignos y ahí lo único que hay que hacer es darle seguimiento. Habitualmente son muchos quistes, repito, ahí dependiendo de la edad del paciente, es que se ve si entra dentro de esta enfermedad que se llama enfermedad renal poliquística. A lo mejor un poco la pregunta va, es que si aparece un quiste único de características benignas, o sea, no con los bordes adecuados, no hay mayor cosa, lo único que hay que hacer es vigilar. De acuerdo. Nos preguntan también a quién recurrir cuando hay hemoglobina en orina, a un urólogo o a un nefrólogo. Híjole, la realidad es que ahí pues, podría ser cualquiera de los dos, porque tendríamos que ver qué tipo de hemoglobina está tirando, ¿no? Qué tipo de sangre es. Pero en general, la hematuria, que es como se llama, la puede abordar pues, el urólogo o el nefrólogo. Ahí sería cuestión de individualizar si hay alteración o no de la función renal. Pero yo creo que lo más apropiado sería descartar lo más grave, que sería alguna enfermedad propia del riñón, y para eso están más capacitados los nefrólogos que los urólogos. ¿Cuál es el tratamiento para pacientes con cálculos renales o la prevención de crearlas? El tratamiento de los cálculos renales va encaminado a detectar qué lo está originando. Esta situación es desde nacimiento. Por lo general realizamos en una muestra única para los niños pequeños o en los niños mayores que ya controlan los esfínteres, una recolección de orina de 24 horas y hacemos un estudio metabólico acerca de qué es lo que está desechando el riñón a través de la orina. Y con esto identificamos gran parte de las alteraciones que están favoreciendo la presencia del acúmulo de las famosas arenillas, que es la antesala a la piedra. Y una vez que se detecta dicha alteración, damos el tratamiento específico y ya evitamos tanto que caiga en una cirugía y sobre todo lo más importante, que no se dé daño renal. Sí, eso prácticamente es el mismo abordaje en niños que en adultos. Cuando hay, digamos que el tratamiento, yo generalmente les explico que el tratamiento agudo, o sea, el destruir la piedra, eso está a cargo del urólogo, porque eso no lo hacemos los nefrólogos, pero aquí lo más importante es lo que dice el doctor Luna. Hay que ver qué es lo que causó la piedra. ¿Para qué? Para que esto no sea algo que se repita de forma constante. Y la forma de abordarlo, eso sí lo hace el nefrólogo. De acuerdo. Nos preguntaban también si los lipomas en glándulas suprarrenales son graves o de consecuencias delicadas en la función del riñón. Pues habitualmente el lipoma en glándulas suprarrenales no tendría por qué impactar en la función del riñón. Aunque están anatómicamente pues muy juntos, pero no impactan uno en la función del otro. Nos preguntan también si se administra el mismo tratamiento en los niños que en los adultos para la anemia. En el caso de la enfermedad renal crónica, sí. Obviamente las dosis pues van variando de acuerdo al peso y la edad pediátrica, pero el tratamiento es exactamente igual. Los cálculos renales se deben hacer estudios en orina para investigar qué lo origina y dar el tratamiento específico. Sí, así es, eso es lo que comentábamos anteriormente, que debemos de investigar qué es lo que lo está originando para con la finalidad de que no se vuelvan a formar y así evitar que vuelvan a caer en una cirugía y sobre todo pues, que no haya insuficiencia renal crónica, ¿no? Definitivamente.
Nos dicen también acá, buenas tardes, mi duda es, ¿cuál es la indicación de enviar al paciente con DM tipo 2 al nefrólogo durante los primeros 5 años de realizado el diagnóstico y en DM1 en el primer año? ¿Qué intervención le realizaría el nefrólogo para que un médico familiar que no pueda hacer en su consultorio? Ok, la razón del tiempo es porque lo que se sabe en cada una de las enfermedades es que el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad mucho más agresiva. Por lo tanto, la visita al nefrólogo tiene que ser antes. Y en el tipo 2 habitualmente es una enfermedad un poco menos agresiva y la visita al nefrólogo puede retardarse un poquito. ¿Cuál es la intervención? Básicamente es detectar afecciones tempranas, es decir, por ejemplo, si están tirando no proteínas, cómo está el control del azúcar, cómo hacer estudios más profundos para ver cómo funciona, cómo está la función del riñón y con eso poder implementar medidas un poco más estrictas, enérgicas, que a veces a lo mejor los médicos, sobre todo los médicos familiares de los médicos generales, no las tienen. Y es ahí lo más importante, porque si tú haces medidas en ese momento, la velocidad de afección o de daño de la diabetes en el riñón es mucho más lenta que en un paciente que no visita a un nefrólogo hasta que te llegan, voy a poner un ejemplo y un número arbitrario, a lo mejor con 2 de creatinina, que para el paciente no le parece algo grave, pero ya el compromiso o el daño en porcentaje de la función del riñón es muchísimo. Y habitualmente ya cuando llegan así, la probabilidad de hacer algo por ellos y de frenar la enfermedad ya es muy baja. Esa es principalmente la razón. Gracias, doctora. Nos preguntan también, nos dice, tengo 45 años y llevo algunos años que de vez en cuando, al iniciar a orinar, saco como harina blanca y ya después sale normal. ¿A qué se deberá? No tengo diabetes ni hipertensión. Híjole, pues ahí sería cuestión de analizar la orina para ver exactamente qué es lo que está eliminando, ¿no? Habitualmente, si se elimina arenillas, hay datos que se ven en el examen general de orina, que es un estudio relativamente sencillo, para ver si eso que ella está arrojando puede ser justo lo que decía el doctor Luna, ¿no? Esta arenilla que se presenta previo a la formación de las piedras. Si esta arenilla no la diagnosticas, ¿no? La arenilla se va pegando hasta que se forma la piedra y puede dar un cuadro de, de litiasis o de piedra que duele y que hay que destruir, ¿no? A través del urólogo. Entonces ahí yo creo que lo más conveniente es pues, que buscar ayuda para ver exactamente qué es eso que está tirando y ya con eso poder establecer un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento. También nos preguntan, ¿qué indica la mayor cantidad de orina en la tarde-noche que en el día, consumiendo 2,5 litros de agua? Mira, habitualmente la cantidad de orina es algo medio relativo, porque depende de la proporción de agua que tomen en la mañana o en la noche. Este, la verdad es que para que sea algo patológico, ¿no? Tiene que ser muchísima cantidad de orina, sobre todo si son adultos, tiene que ser mucha cantidad de orina en la noche y ahí habrá que ver si es hombre o si es mujer. Pero habitualmente cuando interrogas y analizas tiene mucho que ver con la hora del día en el que toman más cantidad de líquidos. Quien pregunta es mujer. Ujú. Sí, ahí puede ser la hora a la que toman los líquidos, que puede hacer que orine más en la noche que en la mañana, pero pocas veces traduce algo patológico. Digo, a menos de que orinara 5 litros, ¿no? Pero bueno, ahí habría que ver. Ok. Buenas tardes, excelente y oportuna toda la información compartida en este espacio. Al presentarse una disminución considerable en el funcionamiento de un riñón, ¿hasta qué punto se sugiere la extracción del órgano dañado para evitar una repercusión en el organismo? Híjole, creo que, a ver, creo que no existe, la única indicación para quitar un riñón que ya no funciona es en el caso de los pacientes que tienen enfermedad, por ejemplo, renal poliquística, en donde los riñones se hacen muy, muy, muy grandes y a la hora de que tú quieras trasplantar el riñón, tengas que quitarlo. Una. La otra es que haya cálculos, o sea, piedras muy, muy grandes que abarcan a veces todo el riñón y ya el riñón no es funcionante
A veces cuando el riñón se infecta y esa infección afecta de forma sistémica, puede ser otra razón para tener que quitarlos, que se haga un absceso muy grande y esa puede ser una razón para tener que quitarlos, pero hay causas muy, muy puntuales, pero no existe, por ejemplo, no sé, que la diabetes afecte el riñón y como afecta el riñón, entonces lo quitas para que deje de dañar el organismo, no. Tiene más bien que ver con temas infecciosos, temas a lo mejor de tumores, ¿no? En donde se quita el riñón para que la enfermedad no se siga diseminando, o con enfermedades renales poliquísticas, les repito, cuando los riñones son demasiado grandes y no hay espacio para poner el riñón nuevo, podrían ser las indicaciones. Ahí también, aunado a lo que comenta la doctora Caviedes, pueden hacer el paciente con un riñón pequeño o que ese riñón, solamente uno, no los dos, sino solamente uno, que tenga quistes. Eso se llama enfermedad renal multiquística. Y con el paso del tiempo, el riñón se va haciendo pequeño y deja de funcionar y solamente se retira, como ya lo comentó la doctora, en caso de que se favorezcan infecciones de vías urinarias, elevación de la presión arterial o que esté tirando proteínas, porque estas tres alteraciones van a provocar que el riñón contralateral, el riñón sano, se enferme y se deteriore. Entonces, pero si no tiene ninguna de estas manifestaciones, no se tiene por qué quitar. Se deja y se mantiene en vigilancia. Gracias. Y aprovechando que está, doctor, nos preguntan, ¿cuándo debo llevar a mi hijo al nefrólogo pediatra? Pues bueno, además de lo que hemos dicho de los síntomas clásicos, solamente es en caso de que tenga alguna alteración visible en la orina o que además ya haya presentado alguna alteración en su crecimiento y desarrollo, definitivamente hay que hacerle exámenes de sangre y orina. Porque no ir al médico y si tiene la presión normal, si se palpa, si se escucha, si se ve, no podemos adivinar que tiene un problema de origen renal, sino es necesario que además de la valoración clínica se realicen los estudios que hemos comentado, tanto de orina como de sangre, y a veces incluyendo los de imagen, sobre todo en los niños, para establecer una valoración integral de un problema de origen renal. Pero definitivamente los síntomas que hemos mencionado en las dos charlas, pues obviamente ya explican que ya hay un problema instalado de origen renal. Pero la manifestación inicial en los niños puede ser simplemente una alteración del crecimiento y desarrollo, o sea, que no esté creciendo adecuadamente y que no tenga un desarrollo funcional propio de su edad de manera adecuada, como es el desempeño escolar. Muy bien, y por cuestión de tiempo voy a leer un par de preguntas más. La primera es si se heredan los padecimientos renales. Sí, se heredan gran parte de... es importante siempre indagar en la atención de los niños, investigar qué problemas tienen los padres, los abuelos, porque hay muchos hereditarios desde, como ya mencionó la doctora, la presencia de los quistes, problemas también de piedras y obviamente lo que ya se mencionó, tanto la hipertensión arterial como la diabetes mellitus, ¿verdad? Pero sí, definitivamente claro que hay problemas hereditarios, incluyendo causas metabólicas que se adquieren desde el nacimiento. Gracias. Y por último, nos preguntan si hay alguna contraindicación en la cantidad de agua que se puede tomar al día ante un problema renal. Pues mira, ahí depende el estadio de la función del riñón, pero habitualmente cuando son etapas ya avanzadas en donde el paciente disminuye mucho la cantidad de orina, sí se tiene que hacer una limitación en cuanto al consumo. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando el paciente, les repito, en etapas ya avanzadas y sobre todo los pacientes que ya están en tratamiento, por ejemplo, en diálisis, etcétera, yo siempre les digo a los pacientes que cuando la orina disminuye, así tú te tomes 100 o 200 mililitros, si no orinas nada, pues no tienes por dónde eliminarlo, ¿no? Entonces, generalmente, les repito, en etapas avanzadas, prediálisis o ya cercanas, sí hay que limitar el consumo de líquido, ahí dependiendo sobre todo de la cantidad de orina que todavía tenga el paciente, ¿no? Y entonces un poco la respuesta es individualizar dependiendo cada paciente, pero en etapas avanzadas sí se tiene que limitar el consumo de agua.
Ante todo, recuerden que en medicina pues no hay recetas de cocina, se tiene que siempre individualizar. En el caso de lo que acaba de preguntar, pues conocer siempre el porcentaje de función renal que tenga el paciente, que va de la mano a lo que ya comenta la doctora Cavieres. Pues muchas gracias a ambos. No sé si quieren que cerremos con algún mensaje final de cada uno. Aquí en el chat nos han dejado agradecimientos por la presentación, que sin duda es valioso para la prevención y que les agradecen su participación. Pero si ustedes nos ayudan con un mensaje final. Bueno, pues por mi parte agradecer el interés por parte de ustedes, de los pacientes, de informarse, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante para poder prevenir todas las complicaciones de este tipo de padecimientos, que al final pues es lo que se busca en estas charlas, ¿no? Y es lo que busca el hospital, informar y que los pacientes acudan de forma temprana para poder permitirnos a nosotros como médicos tener una intervención exitosa, ¿no? Y que en el momento en el que lleguen no sea ya en una etapa muy crónica o en donde ya no se pueda hacer nada, ¿no? Lo ideal o en el primer mundo lo que se busca es eso, educación, prevención, para evitar el daño crónico y que con eso pues al final todos tengan una mejor calidad de vida, y les agradezco la invitación al hospital. Bien, de igual manera agradecemos mucho a todos los participantes que se pudieron conectar a este webinar. Lo más importante, como ya se ha mencionado e insistimos, es la prevención. Y bueno, el conocimiento que puedan estar adquiriendo a través de estas charlas, pues no solamente hay que quedárnoslo, sino difundirlo a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque finalmente no estamos exentos de que tanto un adulto, un anciano o un niño se puede enfermar de algo que puede ser no recuperable, como es el tema renal, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Erika, por este webinar. Gracias a ustedes y por favor a quienes se conectaron, manténganse pendiente de nuestras redes sociales. Mes a mes tenemos 4 o 5 webinars que creemos les ayudarán mucho a, sobre todo, a fomentar la prevención en diferentes padecimientos. Así es que nuevamente gracias y buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.